Gracias, buenas noches a todos. Disculpen la tardanza, pero Willy trabaja en el RENIEC del centro de Lima, ya se imaginan ustedes, se demoró bastante rato en llegar, así que disculpen ustedes esta demora. Esto es un conversatorio, no son charlas magistrales, entonces vamos a conversar. Y para conversar bueno, yo acabo de decidir democráticamente que primero voy a hacer yo un marco general de Arguedas desde el punto de vista de su importancia en la antropología peruana. Después le cederé la palabra a Carla, que ha trabajado el vínculo de Arguedas como escritor y etnólogo, y por último a Willy, que ha trabajado temas importantes, ha publicado libros incluso sobre algo así como la construcción de una identidad nacional. Lo primero que tengo que decir, ¿ustedes se acuerdan? En el año 2011, 2011 fue, se tenía que designar cuál era el nombre del año, ¿no? Tenemos un nombre de año, entonces se propuso que sea el año del centenario de nacimiento de José María Arguedas, 2011. Él había nacido en 1911, en enero del 11. El gobierno decidió algo mucho más importante, son los 100 años de redescubrimiento de Machu Picchu para el mundo. Y eso es sintomático, ¿no? La clase política peruana prefiere una imagen turística del país que una persona que dedicó su vida a reflexionar sobre lo que es este país. Quería comenzar por allí porque mucha gente salió a defender la posibilidad de que el nombre del año sea el año del centenario de nacimiento de José María Arguedas. Incluso en provincias se celebró y en algunos municipios incluso se decretó extraoficialmente que era el año de José María Arguedas. Pero ¿por qué Arguedas es un personaje, un ícono importante en nuestra reflexión colectiva? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Aunque no haya sido el nombre del año 2011. Pero la pregunta que nos hacemos esta noche es ¿y por qué Arguedas como antropólogo no tiene la importancia que tiene como escritor? Aunque Carla después nos aclarará, ella tiene sus hipótesis al respecto, pero es evidente que el impacto de Arguedas en la antropología es bastante menor que lo que sus textos mismos importan, o sea, no tuvo el peso que pudo tener, ¿no? Quizá por una razón cronológica. Arguedas llegó tarde a la antropología. O sea, se graduó, nació en el 11, Arguedas se graduó en el año 53 como antropólogo. Él era licenciado en literatura, bachiller en literatura en San Marcos cuando tenía ya pues 20 y tantos años. Y de allí comenzó a trabajar o continuó trabajando cosas vinculadas más bien al folclore y a la docencia escolar, ¿no? Como ustedes saben, se graduó de profesor y se fue a trabajar a Sicuani e hizo importantes trabajos con los alumnos de recopilación de canciones, mitos, leyendas con los escolares. Después hizo lo mismo en otros colegios que estuvo en su vida, ¿no? Pero entonces él se graduó en literatura. Su interés inicial era ser una persona especializada en literatura, no tanto solo como escritor, sino como analista de la literatura. Y luego ya cuando tenía más de 40 años, se matriculó en San Marcos, en la Escuela de Etnología, y se graduó el año 53. Quizás esa cronología nos da una pista para saber por qué sus trabajos fueron muchos en el campo del folclore y no fueron tantos en el campo de la antropología. Yo tengo aquí dos reliquias, digamos, esta, que es un primer trabajo que él hizo, Puquio, una cultura en proceso de cambio, y su tesis doctoral sobre la comparación de las comunidades del Perú y de España, ¿no? Si nosotros seguimos, digamos, la evolución de los trabajos que Arguedas hizo en antropología, bueno, antes de eso quizá la pregunta sería entonces, ¿y por qué no tuvo impacto?
Yo personalmente pienso que no tuvo impacto porque cuando Arguedas comenzó a escribir cosas de antropología, no de folclore, porque eso hizo mucho antes y cosas importantes, pero cuando comenzó a escribir etnología, antropología, llegó en un momento en el cual la propuesta era una propuesta de interpretación, sobre todo de las comunidades campesinas, que es su tesis de etnología inicial son las comunidades, evolución de las comunidades campesinas. Y la prueba es que nadie conoce ese trabajo, porque hasta ahora en las universidades más se lee a Hildebrando Castro Pozo, que lo escribió en los años 20, que Arguedas, que escribió en los años 50, para que vean, tengan ustedes una idea de una suerte de ninguneo colectivo que hacemos del trabajo de Arguedas sobre las comunidades campesinas. Entonces sus trabajos, sus primeros trabajos los vinculan a las comunidades campesinas, ¿no es cierto? Y al mundo rural, básicamente, del cual él provenía en buena medida y al cual había estado vinculado. Y en esa época, en los años 50 y 60, en el Perú lo que se buscaba era, de parte de los científicos sociales, con mayor fuerza que antes, es la transformación de una sociedad rural injusta, concebida como una sociedad dicotómica, bipolar, de indios y señores, de siervos y señores, alrededor de este fenómeno que se conoce como gamonalismo. Y los trabajos que se comenzaron a hacer en ciencias sociales respecto a las comunidades campesinas buscaron más bien la descripción de la economía y de los procesos históricos de las comunidades, buscando, en el fondo, que se transforme esa realidad. Entonces, Arguedas, que hace trabajos culturales, el trabajo de Puquio, es un trabajo fuera de lo común, porque es un trabajo que trae un tema que no trataban más que los folcloristas, las concepciones religiosas entre los indios de Puquio y entre los mestizos también de Puquio, ¿no? Entonces llega en un momento donde no encaja, no era políticamente correcto lo que hacía Arguedas en antropología cuando él comienza a escribir de antropología. Y por eso es que quizás en los últimos años recién varias de sus propuestas, como veremos después, como señalaré después, son retomadas por la antropología. Dicho sea de paso, hablaré solamente unos 15 minutos, ¿no? Porque tenemos que conversar todos. Pero la vocación de Arguedas por dedicarse a hacer trabajos antropológicos conduce a algo que es notorio. Si ustedes juntan las páginas de lo que hizo en antropología y folclore, son mucho más que las páginas que hizo en literatura. No sé, no las he medido con metros, pero lo dice por ahí algún escrito haciendo un recuento. Pero si uno saca de esa producción la producción propiamente folclórica, en el buen sentido del término, no en el que ahora se utiliza, ¿no? Un poco despectivamente. Él saca los trabajos vinculados a tradiciones culturales, música, danza, mitos, etcétera, se encuentra con que los trabajos de Arguedas en antropología son pocos, pero son importantes ahora. ¿Y por qué son importantes? Porque él levanta algunos temas que ahora son tema de discusión. Eso es lo importante, ¿no? A señalar. En primer lugar, y aquí paso a hacer un recuento de cuáles son los temas que levanta Arguedas y que podrían ser ahora retomados para una discusión en el campo de la antropología y en el campo en general de la reflexión sobre lo que somos. Arguedas buscaba también preguntarse qué cosa era él, ¿no? Mestizo, indio, ubicado en un país donde había una oligarquía, donde había estructuras injustas, etcétera. Él también busca eso, como buscamos cada uno de nosotros insertarnos en esta sociedad cada vez más enredada y confusa. Y habría que señalar, y yo creo hasta 5 temas yo había relevado, ¿no? Lo dicen otros autores, yo no estoy aquí inventando nada. Si ustedes buscan en internet van a encontrar trabajos interesantes que analizan la obra de Arguedas como antropólogo. Van a encontrarlo ahí, hay un trabajo importante de Fermín del Pino, un antropólogo español, hay un trabajo importante de Marisol de la Cadena, ¿qué otro recuerdo? Por ahí hay una tesis de la Universidad Católica que tiene ese título, Arguedas como antropólogo, o algo parecido.
¿Cuáles son los temas que se rescatan de sus trabajos, de sus pocos trabajos de antropología propiamente? Arguedas se consideraba deficiente en formación teórica, y él lo dice muchas veces. Yo no soy capaz, no tengo capacidad, no sé, no tiene que ver con llamado a unos doctores, pero no, él tiene un poema, ¿no? Que se llama así, llamado a unos doctores, pero él se consideraba inseguro en el terreno antropológico, y se consideraba más bien seguro en el terreno literario, por eso que a él le dolió mucho y le golpeó mucho esa famosa mesa redonda, que en realidad tampoco tuvo ninguna repercusión, porque lo que pasó en esa mesa redonda se grabó en unos cassettes que se quedaron perdidos en el Instituto de Estudios Peruanos, en el otro local, y que casi 2 décadas después recién fueron encontrados y recién salieron a la luz. O sea, incluso la mesa en la que él participó y que fue muy criticado por los científicos sociales y también por críticos literarios, Arguedas le daban palo por 2 lados, le daban palo los que escribían y le daban palo los científicos sociales. Como escritor le daban palo los que hacían crítica literaria y como antropólogo los que eran científicos sociales. Esa mesa no tuvo ninguna repercusión. Su repercusión ha sido posterior, gracias al recojo de esta grabación y al trabajo que hizo Guillermo Rochabrún con ella, ¿no? Los temas que de ahí derivan del trabajo de Arguedas, ¿no? No de la mesa, sino de las obras de Arguedas. En primer lugar, el tema de cultura y sobre todo de cultura quechua. ¿Qué cosa es cultura en este país? ¿Cuáles son las culturas, así en plural, en este país? Eso es lo primero que habría que preguntarse, ¿no? Yo tenía por acá una cita de Ángel Rama, sí, fue Ángel Rama el que dijo que Arguedas se dedicó sistemáticamente a estudiar la cultura del Perú, sobre todo la cultura quechua. Ese es un primer tema fundamental. Un segundo tema central en la obra de Arguedas, en la obra antropológica de Arguedas, es la categoría de área cultural. En esa época se había lanzado frente a monografías que estudiaban localidades, y por ahí hay algunos trabajos sobre todo importantes, sobre todo en México y en el Perú también, estudiar comunidades para a través de la comunidad explicarse el todo. Frente a eso hay alguna escuela, sobre todo norteamericana con Boas, que propone hay que estudiar áreas culturales. Y Arguedas tiene un trabajo que es, digamos, el ejemplo es de esta propuesta de interpretación de área cultural, se llama Estudio sobre la religión y tradición mestiza en Huamanga, algo así, ¿no? Se llama Nota sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza en Huamanga, pero lo que está en el centro de este trabajo es la definición de lo que él llamaba el área Pocrachanca. Lo pongo como ejemplo porque también el Valle del Mantaro para él era una región cultural. El término área cultural, un término que debería retomarse y discutirse ahora que estamos en un periodo donde se reivindican identidades étnicas con mayor fuerza, ¿no? Es importante entonces este segundo término junto con el de cultura y sobre todo cultura quechua, el término o la categoría de área cultural. Y la tercera categoría que me parece que es más importante es cambio cultural. Ya por ahí algún escritor dijo, todos los trabajos de Arguedas tienen que ver con cambio y evolución de las comunidades, cambio de la cultura en Puquio, cambio, evolución, cambio. Cambio cultural es otro de los temas que surgen de la obra de Arguedas. ¿Qué cosa es cambio cultural? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos, reflexionando sobre lo que él ha escrito, ¿no? Muchos han acusado a Arguedas, sobre todo Vargas Llosa, de que la utopía arcaica no es más que la visión del futuro con un molde del pasado, ¿no? La utopía arcaica, es decir, reproducir el pasado como propuesta de futuro. Y no hay nada más lejos de la realidad con los trabajos de Arguedas, porque lo que Arguedas proponía y decía es, no hay ninguna cultura que no cambie, no hay nada que sea inmutable. Yo tengo por aquí una cita de él, ¿no?, que dice, la vitalidad de la cultura prehispánica ha quedado comprobada en su capacidad de cambio, de asimilación de elementos ajenos.
Todo ha cambiado de los tiempos de la conquista, pero ha permanecido a través de tantos cambios importantes, distinta de la occidental. Pero es inexacto considerar como peruano únicamente lo indio. Es tan erróneo como sostener que lo antiguo permanece inamovible. El estudio del mestizo es uno de los más importantes de los que la antropología está obligada a emprender en el Perú. Eso dijo Arguedas, eso es su cita literal. Nadie le puede asignar a Arguedas que soñaba con un pasado de comunidad ficticia. Es como cuando Porras Barrenechea critica a Guamán Poma y dice que Guamán Poma es un escritor que no debe ser tenido en cuenta, un cronista no debe ser tenido en cuenta porque los campanarios de Lucanas le impidieron ver la profundidad del Perú colonial en el siglo XVI. Es algo así lo que ha pasado con Arguedas. No hay críticas que no tienen sustento porque él decía exactamente lo contrario. Y a propósito del cambio cultural viene el cuarto tema que me parece que es fundamental. ¿Se escucha, no? Sí. Me hace señas extrañas ahí el organizador, no sé. No estoy diciendo tonterías, no me... El cuarto tema que me parece fundamental es el que nos remite a palabras que ahora no se hablan mucho, pero que fueron importantes en su momento, cuando Arguedas hacía sus trabajos, ¿no? Aculturación, transculturación, son palabras fundamentales en Arguedas, ¿no? Tanto que él dijo, yo no soy un aculturado, para contestar algunas críticas que le habían hecho, como diciendo tú que hablas a nombre de los indios y tú eres un occidental más, algo así, ¿no? A mí me parece que, y muchas de las cosas que ahora decimos, esto se llama Todas las Sangres, Arguedas fue el que colocó el nombre. Hablamos del zorro de arriba y del zorro de abajo, Arguedas fue el que colocó el nombre, ¿no? A propósito de esta expresión de no soy un aculturado, ¿no? Como decía él, ¿no? Que era un hombre feliz, que podía no solo bailar un huayno, sino también admirar a Beethoven. O sea, era un hombre transculturado, en el término que él lo entendía. Término que ahora ya no se discute mucho, pero que valdría la pena retomarlo, ¿no? Y eso lo lleva a él al quinto punto, que con esto voy a ir terminando, para dar la palabra a los otros conversadores, al mestizaje, según Arguedas. Hay una propuesta de mestizaje en el Perú que viene de digamos, las élites académicas del siglo XIX y el XX. Somos un país mestizo, el que no tiene de inga tiene de mandinga, pero esa es una propuesta de mestizaje que mantiene el status quo de la sociedad y decir, ya está todo hecho, ya estamos amestizados, no hay nada que cambiar. La propuesta de Arguedas es, a partir de este concepto de transculturación, es un mestizaje donde el indio incorpora elementos de la sociedad occidental y potencia sus características de cultura propias. Esa es la propuesta de Arguedas. Y lo van a encontrar en muchos escritos. Él no hablaba de que, primero, la aculturación es la pérdida total, renunciar a tener cultura para ser ciudadano, algo así, ¿no? Es lo que por ahí yo escribí en un artículo, que es terrible en este país. Para ser ciudadano hay que renunciar a su cultura, como pasa en mucha gente que habla quechua, aymara, xánica, etc. Y además así está hecho buena parte del sistema. Pero Arguedas proponía que no hay que renunciar a su cultura, hay que potenciar los elementos culturales que se tienen y conseguir algo así como un mestizo que sea de otro tipo. No es Tempestad en los Andes de Valcárcel con el indio que avasalla todo, tampoco la propuesta del nuevo indio Uriel García. Él proponía un mestizaje de otra naturaleza, un mestizaje basado en este concepto de transculturación. Y entonces, resumiendo, me parece que Arguedas, el ninguneado como antropólogo, como etnólogo, que tiene tanta presencia en nuestra vida colectiva como símbolo. ¿Cuántos colegios se llaman José María Arguedas en el Perú? Tanto que los andahuaylinos hicieron una operación secuestro, se robaron su cuerpo y se lo llevaron a Andahuaylas, y si ustedes van a Andahuaylas hay un mausoleo de Arguedas que es el elemento de identidad de esa zona, de la región que se autodesigna como Chanca. Pero Arguedas pues fue el ninguneado en la antropología. Pero no es el caso para la literatura, ¿no? Ahora vamos a ver cómo esto se puede vincular con literatura. Carla nos va a decir algo al respecto. Vamos a hacer la vuelta y después conversaremos con usted. Gracias.
Buenas noches. Bueno, yo quisiera contextualizar un poco aquello de lo que voy a hablar, ¿no? Y me remite a Willy Nguyen. Cuando yo todavía estaba estudiando literatura, Willy había convocado a un conversatorio, una mesa en realidad, para conversar acerca de unos cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Ahí fue donde lo conocí. Sí, sobre Bob López. Y a mí me llamaba la atención una serie de cosas que se analizaban respecto de la sociedad peruana, y yo todavía chiquilla y rebelde, eso es una cosa que le he dado creo que un poco de Arguedas, le dije, bueno, pero se trata de una ficción, y en una ficción se van a adaptar las cosas para que se trate de un texto literario y funcione como un texto literario, y le estás exigiendo al cuento de Ribeiro, ¿no? Una cosa que no hay. Sí, antipática yo. Bueno, siempre me quedé con esa pregunta en la cabeza, y esa es un poco, digamos, la manera en la que yo me no he acercado a Arguedas, porque siempre me ha acompañado desde que soy adolescente, pero sí la manera en la que lo veo ahora, lo entiendo, y es un poco lo que quiero transmitir y transmito en mis clases también, ¿eh? Ocurre lo siguiente. Justo cuando yo reviso el tema de la mesa del IEP, me doy cuenta que lo que le había afectado a Arguedas era que por un lado lo habían acusado de que la novela Todas las Sangres no representaba al Perú, es decir, no decía la verdad. Y estoy utilizando el término verdad con una intención que después va a cobrar sentido. Y aquellos que lo defendían entre comillas, porque en realidad todos estaban de acuerdo en hacer este cargamontón, lo que decían era justamente que Arguedas había escrito una ficción, y por ser una ficción no se le debía reclamar si estaba tratando el tema de verdad o no. Y desde ese momento yo cobré conciencia, digamos, desde que leí a profundidad la mesa y ese debate, que en realidad siempre en el Perú, y eso no solamente pasa con José María Arguedas, sino que también pasa con las lecturas canónicas que hizo, por ejemplo, González Vigil sobre La ciudad y los perros de Vargas Llosa, o qué pasa con la lectura que Willy estaba haciendo de Julio Ramón Ribeiro, y es que nosotros los lectores peruanos, cuando nos acercamos a la literatura peruana, esperamos que se nos diga la verdad. Y ese es un tema muy delicado, porque una de las cosas, todos ustedes han llevado algún curso de literatura en algún momento de su vida, ¿no? Y una de las primeras cosas que se les enseña, como dice Vargas Llosa, la verdad de las mentiras, ¿no? Que estamos ante una ficción, y que por lo tanto la ficción tiene una manera distinta de trabajar y no necesariamente nos dice la verdad. Entonces, ese es el dilema que Arguedas básicamente me plantea, pero que me plantea en general la actitud del lector peruano. Entonces, empiezo a revisar, eso lo he hecho durante años, diversos conceptos de ficción que se han trabajado en la historia de la teoría literaria. Y lo que encuentro es que la teoría literaria siempre ha tomado como punto de partida al indiscutible, es la base, es el padre de la teoría literaria, que es Aristóteles. Y Aristóteles, tanto en la poética como en la retórica, plantea pues que la literatura es ficción. En la retórica lo dice con mucha mayor claridad cuando dice: la literatura lo que tiene que ser es verosímil, no tiene que hablar de la verdad, sino que tiene que darnos la impresión de que es verdad. Y lo trabaja en la retórica porque para los griegos, en el sistema judicial, también funcionaba más la verosimilitud que la verdad, es decir, ganaba aquel que convencía al resto, ¿no? A diferencia del derecho romano. Y entonces lo que él dice, ¿no?, es: si yo voy a acusar a un hombre rico, pues lo presento como avaro. No me conviene presentarlo como un rico generoso, porque la idea de verosimilitud, lo que viene a nuestra mente respecto de un hombre rico, es que tiene que ser avaro, ¿no? Tiene que ser el malo de la película, diríamos nosotros ahora. Entonces,
Durante siglos, la teoría literaria nos ha enseñado que la ficción tiene que ser verosímil, que no necesariamente nos cuenta la verdad y que acomoda a los personajes a estos, no vamos a llamarlos estereotipos, pero sí arquetipos que nosotros compartimos respecto de los personajes y respecto de las tramas literarias. Entonces, ¿qué pasa en la literatura peruana? Que nosotros no exigimos que sea verosímil, sino que sea verdadero. Y entonces esa es la segunda pregunta que nace, ¿no? Y entonces empiezo a revisar ya no la literatura, digamos, que sigue la tradición que viene de las Europas, ¿no? Porque esa es la tradición, digamos, que sigue Aristóteles, sino que empiezo a fijarme más bien en la literatura oral. ¿Qué pasa con las literaturas orales? La literatura oral es un oxímoron, ¿no? Porque literatura viene de la palabra letra. Pero bueno, es una linda figura, entonces sigamos utilizando literatura oral. Y lo que ocurre en el caso de, por ejemplo, la literatura andina y las literaturas orales, es que como no hay un registro por escrito que genera cierta distancia respecto del texto, que uno lo pueda tratar, que uno lo pueda estudiar, que pasen los años, que uno pueda hacer diversas interpretaciones sobre el texto, lo que ocurre con los relatos orales es que los relatos orales en realidad son como repositorios de las sociedades, de costumbres y de saberes. Por eso me parece interesante esta distinción que tú has hecho entre el folclore y la antropología en el caso de José María Arguedas, porque es cierto que Arguedas le da más importancia al folclore, porque lo que él está buscando es justamente rescatar estos relatos y el problema está en justamente nuestros prejuicios y en los términos que nosotros hemos heredado, digamos, de la teoría, de las disciplinas, de los saberes disciplinarios, como la literatura, la antropología, el folclore, en fin, son inventos del siglo XVIII, son creaciones del siglo XVIII, y que en ese momento, digamos, esos relatos no pueden ser literatura. Esos relatos son repositorios de saberes y por lo tanto tienen que ser separados. Pero ocurre que en la literatura escrita también existen textos literarios que para nosotros sí son repositorios de saberes, como por ejemplo los ensayos. Nosotros consideramos a los ensayos repositorios de saberes. Y hay una cosa que tienen en común los ensayos con estos relatos orales, y lo que tienen en común los ensayos, las crónicas, ¿no? Lo que tienen en común es que en ambos casos los autores, sean personas que nosotros conocemos o sean anónimos, son anónimos porque a nosotros nos ha llegado ya el texto recopilado por escrito, pero cuando nosotros vamos a una comunidad, la persona que nos lo cuenta sí tiene nombre y apellido y no es ninguna persona anónima, digamos, es que estas personas son, entre comillas, los voceros de la sociedad. Son las personas que representan de alguna manera la sociedad, son las, digamos, la comunidad deposita en ellos esta función. Y por lo tanto, en este tipo de textos, nosotros sí podemos exigir que haya una verdad, porque se supone que este vocero es el que nos está contando, el que nos está transmitiendo aquello que, digamos, la sociedad tiene como reglas de juego, como saberes. Justamente estoy repitiendo mucho esta palabra saber, pero es que lo que quiero es que distinguir que son relatos que tienen importancia para la memoria o las memorias que hay en una sociedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando con José María Arguedas? Ya a la luz de los años, tantos años después, nosotros, digamos, no podemos hablar de una literatura andina o quechua, y lo estoy poniendo entre comillas, porque esa literatura es una creación que le debemos a Arguedas. Esa definición de literatura andina o de literatura quechua, eso es algo que le debemos a Arguedas, porque justamente Arguedas tiene esta mirada cultural. Y entonces él es el que nos ha transmitido eso. Esta idea de la cultura andina y de la cultura quechua en realidad nos puede remitir hasta la colonia, porque cuando la iglesia se propone evangelizar, porque esa es la justificación de la conquista y de la colonia, ¿no? Mantener la herejía es lo que permite, digamos, que
todavía continúe este proceso de colonización. Lo que sí se hace en ese momento es optar por el quechua, y optar por un quechua que de alguna manera está uniformizado desde las autoridades que están haciendo las traducciones de los catecismos en quechua. Entonces, digamos, ese podría ser el origen de una cierta cosmovisión andina española traducida al quechua, pero digamos, la idea que nosotros tenemos actualmente es una idea que pasa por Arguedas, por los arquetipos que Arguedas nos ha ido transmitiendo en los poemas, en la forma en la que nos ha presentado las canciones, en la forma, sobre todo, en la que ha escrito Los ríos profundos. Es indudable que para nosotros la concepción de la literatura andina pasa por la manera en la que están narradas Los ríos profundos, cómo son los personajes, cómo son las canciones que están intercaladas. Esa es la manera en la que nosotros entendemos. Entonces, si Arguedas es un escritor, es un antropólogo o es un recopilador de folclore, es una división, y ese es el planteamiento que yo les quiero plantear y traer a colación. Esa es una división disciplinaria que en realidad nosotros estamos forzando, y que yo me imagino que Arguedas le debe haber generado parte de esta suerte de división que él mismo no podía entender, cultural. También es parte de esta locura, digamos, de tratar de dividirlo en términos disciplinarios. Porque cuando Arguedas escribe como un vocero de su sociedad, de esa sociedad que él nos quiere transmitir y quiere construir junto con nosotros, ¿no? Es esa sociedad que a mí me parece que donde está mejor sintetizada es justamente en el poema llamado Algunos doctores. Ahí está clarísima la separación entre lo que aporta la cultura occidental y en qué consisten los saberes de esta sociedad andina. Ese poema es fundamental. Si alguno de ustedes no lo conoce, yo creo que si están aquí la mayoría sí lo debe haber leído, pero yo creo que esa es una pieza, digamos, fundamental, y es poesía. Nosotros le llamaríamos poesía. Y sin embargo, contiene toda una reflexión que podría ser antropológica, que podría ser cultural, porque Arguedas es un vocero. Y eso sí tiene nombre en la teoría de ficción, pero no en la teoría aristotélica. Hay, digamos, el autor que en realidad reclama por primera vez este otro tipo de ficción y la señala y la separa de la ficción aristotélica, que es una ficción sumamente vinculada a la psicología, ¿no? Por eso cuando nosotros leemos novelas, siempre entramos como en la mente de los personajes. El maestro de eso en el Perú es otra vez Vargas Llosa. Si nosotros lo vemos, vemos el otro tipo de ficción, se conoce como ficción externa o ficción temática. Y el único que la ha trabajado ha sido Northrop Frye, que no en vano ha tenido un impacto enorme en la antropología a través de su discípulo Clifford Geertz, a los que son de antropología aquí lo deben conocer. ¿De qué se trata la ficción externa? Es esta ficción donde lo que más importa es esta figura del vocero, y si ustedes se dan cuenta, esa es la misma figura que tiene el Inca Garcilaso de la Vega, ese es el mismo rol que tiene Guamán Poma de Ayala, ese es el mismo rol que tiene el recopilador anónimo Francisco de Ávila en Dioses y Hombres de Huarochirí. Eso es lo que está detrás de la palabra del mudo en Julio Ramón Ribeiro. Yo hablo por los que no tienen voz. Si eso no es definición de vocero y su libro se llama La palabra del mudo, entonces lo que yo siento es que en el Perú, como nosotros tendemos, digamos, en el ámbito académico, a ser muy pasivos respecto de los modelos que vienen de fuera, yo también estoy planteando un modelo que viene de fuera, ¿no? Pero que por lo menos es un autor que sí le da importancia a esa literatura de los voceros, a esa literatura oral, a eso que está más vinculado a la lírica y el ensayo, y no a la novela. Es decir, nosotros, digamos, con el tiempo, solo, sin querer, hemos sido como desde las disciplinas, nosotros generando esta situación que lo divide a Arguedas. Cuando mi propuesta, y eso yo lo he conversado con Fermín del Pino, lo hemos discutido ampliamente, mi propuesta es que en realidad, por el cariño que le tenemos a Arguedas, justamente porque Arguedas es un autor que es lo que despierta en nosotros, hay una cuestión emocional inmediata con José María Arguedas, es que nosotros, digamos, si tenemos ese vínculo emocional con él, cesar un poco en esa idea de continuar dividiéndolo.
Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando leí la tesis de doctorado de José María Arguedas es que la manera en la que él describe la comunidad española es exactamente igual a como nos describe los ríos profundos. El pájaro que él ve en las mañanas, que canta y lo despierta. Las canciones que cantan las personas en la comunidad cuando hacen trabajo A, cuando hacen trabajo B, cuando hacen trabajo C. Parece que estuviera describiendo los ríos profundos. Lo que no hay es una trama, digamos, de solo un personaje, pero sí tenemos una gran cantidad de personajes que cobran una vida increíble en esa tesis doctoral con el tema de los créditos en el banco, por ejemplo, que es todo un pasaje de la tesis que yo siento que estoy leyendo literatura. Yo creo que quizás ese puede ser un problema justamente para una disciplina pura y dura que quiere separar la antropología de la literatura. Arguedas no va a calzar ahí, no hay forma, porque Arguedas en realidad todo el tiempo está, digamos, con esta intención, y esa es la intención que está retomando el tema de los poemas y de la transculturación. Arguedas, ahora nosotros le llamamos a eso la propuesta intercultural. Exactamente, ¿no? Que es la relación entre las culturas tiene que ser horizontal, porque nosotros sí tenemos, así es, mestizaje, pero la relación es jerárquica y solamente en un sentido, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, Arguedas lo que nos está planteando es, yo les voy a presentar todos los saberes, todas las virtudes y los defectos también, por supuesto, ¿no?, de esta sociedad para que nosotros podamos considerarnos que estamos al mismo nivel. Y justamente lo que él, digamos, encuentra una gran fuerza y una gran potencialidad es en la escritura del castellano. Cuando él hace su propuesta educativa, él dice la escritura en castellano, el poder leer la literatura, es una gran ventaja si es que nosotros queremos potenciar la cultura andina, ¿no? Pero siempre y cuando se haga este llamado a algunos doctores y se entienda que están al mismo nivel. Esa es la propuesta que yo les traigo de cómo leer Arguedas entre la antropología y la literatura. A ver qué me dice. Bien, buenas noches con todos y mis disculpas por la tardanza. La verdad que este barrio no está en mi ruta, entonces a estas 6:30 el tráfico en Lima es un poquito difícil de calcular. Bien, quería empezar diciendo que una perplejidad o sorpresa que tú decir, yo he leído los textos llamados antropológicos de Arguedas de manera un poco dispersa porque no estaban reunidos. Y me gustaban, pero digamos, mi lectura de la parte literaria había sido más ordenada, digamos, porque el producto está más ordenado. Pero cuando aparece esto, las obras antropológicas de Arguedas, es que es un esto, en efecto, y eso es a lo que quiero llegar. El esto, porque todavía no tiene un nombre, en efecto, eso es a lo que quiero ir. Me empiezo a dar cuenta que es algo que ahí está el Arguedas para el siglo XXI. Es decir, que todo lo que hemos conocido de Arguedas fue el Arguedas literario, el Arguedas del siglo XX. Pero el Arguedas, para entender el tiempo que nos toca, está ahí. Está en los textos antropológicos, pero largamente, sin sombra de duda. O sea, uno lo lee y la sensación que uno tiene es realmente cuánto sabía Arguedas, cuánto sabía. Y no un saber cosmopolito, que alguien se sintiera pues ciudadano del mundo. No. Él era el saber de lo infinitamente pequeño, vamos a decirlo así. Es decir, así como tenemos una idea en la modernidad de lo infinito como lo infinitamente grande, enorme, entonces aparecen pues estas noticias que la verdad siempre me produce un interés morboso, de que se descubrió la galaxia XP303Z a quién sabe cuántos millones de años luz y que va está en pleno proceso de colapso y que tiene un hueco negro monstruoso, cosas por el estilo.
Claro, entonces uno piensa, eso es lo infinito, pero en realidad en la propia modernidad, había un autor nada popular en la actualidad, pero porque en realidad fue un filósofo que se dedicó mucho a las matemáticas, que fue Leibniz, descubrió que lo infinito también estaba, y sobre todo en lo infinitamente pequeño, en las mónadas. Y la forma como las mónadas se relacionaban eran infinitas. Es decir, entendía el universo como un conjunto de relaciones. Entonces, entre entender la realidad como un conjunto de relaciones y como un conjunto de objetos, sí, la diferencia es abismal. Y le comentaba a Jaime la semana pasada de cómo a mí me llamaba la atención esta extraña trayectoria de la obra de Arguedas. Conocemos a Arguedas literato porque además probablemente él esta humildad de Arguedas ante los doctores, antropólogos, la verdad se dicha es porque Arguedas tenía una excelente imagen de sí mismo como literato. Entonces, claro, él era un literato que la rompía y bueno, me permito ser modesto con los antropólogos. Pero, por ejemplo, a uno le llama la atención por qué él estaba más interesado en publicar en Losada que en el Fondo de Cultura Económica en México. Si uno ve los estudios sobre, los varios estudios que dedica al Valle del Mantaro y a Huancayo, a la ciudad de Huancayo, para discutir el tema de la modernización cultural, es un texto de una plena validez a nivel continental. O sus estudios sobre Puquio, por ejemplo. El Fondo de Cultura, además, en esa época sí publicaba textos de antropología americana. Había una impronta indigenista que venía desde los años 40, donde, digamos, siempre el Fondo de Cultura estuvo con esa línea de trabajo. Entonces, Arguedas puede haber sido un gran autor del Fondo de Cultura, y sin embargo no publicó nada ahí, siendo que la obra correspondía a ese género. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y yo creo que es porque Arguedas se veía a sí mismo como novelista. Y eso yo creo que debe ser, es interesante porque ya que se habló el tema esta mesa de todas las sangres, que sirve para cada tanto hacer el cargamontón al Quijano y cosas por el estilo, pero hay este tema de he vivido en vano, ¿no? Pero nos olvidamos pues que eso en el mejor sentido y en más realista sentido de la palabra, eso es literatura. Es decir, en el año 66 Arguedas está profundamente deprimido, es decir, ya hay un suicidio en curso, digamos, y no hay, digamos, los datos lo refieren. ¿Por qué este argumento de los sociólogos que me dicen que la realidad es así? Curiosamente, años antes, en un par de artículos extensos que están acá, que se llama Lima y las barriadas, él había hecho exactamente lo mismo con una novela de Sofocleto, de Luis Felipe Ángel, sobre las barriadas de Lima, donde él se siente obligado a intervenir diciendo, oigan, las barriadas no son así. Es más, y llega a decir, dice, las barriadas no son obras, lo dice en el año 58, no son obra de la derrota ni de la delincuencia, como decía Ángel, sino el fruto de la desesperación, de la energía indomable de los desplazados y de quienes han resuelto labrar, y estos son dos términos claves en Arguedas, por la fuerza y la constancia, una vida mejor. Ahí está sin duda mucho, podría decir, lo mejor de nuestro pueblo. Y él escribe un artículo y luego Luis Jaime Cisneros y otros le dicen, oiga, pero no sea malo pues con Ángel, él está haciendo literatura, no quiere hacer una cosa sociológica, antropológica. Y Arguedas insiste. De manera que el Arguedas antropólogo es muy fuerte. Es verdad lo que dice Jaime, formalmente él se recibe antropólogo en un momento tardío en la biografía. Él, en efecto, se veía a sí mismo profesionalmente como el profesor José María Arguedas. En un artículo que sin duda a muchos hará gracia, Arguedas era profundamente opuesto a la enseñanza de la sociología en los colegios, pensaba que eso le hacía daño a la gente, porque pensaba que el método antropológico era muy superior. Y en ese texto llega a decir cosas como,
para indicar por qué tenía autoridad, para decir que no le parecía que eso se debía enseñar en los colegios. Dice, he sido profesor de secundaria 15 años. Y agrega, vivo todavía convencido de que nací para esa profesión, o sea, para la de ser profesor. Entonces, aquí aparece un Arguedas completamente diferente, y que sin embargo es un Arguedas conocido, o sea, esto no es, no sé, pues que su viuda encontró en un cofre por ahí tirado, papeles perdidos. No, son textos que fueron publicados además en sitios nada marginales. Estamos hablando de El Comercio, de la prensa de Lima, la prensa de Buenos Aires, es decir, donde él tenía una amplia y sostenida producción. Entonces, eso por un lado. El otro punto sí me parece que es, y es una razón por las cuales me parece que es un autor para nuestro siglo XXI, para los problemas del país que nos esforzamos por entender, por poder sentir con menos represión, con más libertad, aquí hay una clara alternativa al predominante discurso de la alteridad. Es decir, a la idea de que hay, digamos, el otro es el indio, el que no se parece a mí, digamos. Arguedas parte del punto exactamente opuesto, de la idea de ver qué parecido de familia puede haber, su manera de entender el mestizaje, por eso es así, y que lo diferencia tanto, en efecto, de la cultura criolla, que siempre, a pesar del discurso del mestizaje, está basada en una idea muy firme de la alteridad. Y cuando digo muy firme de la alteridad, realmente, es decir, la cultura criolla pensaba que el mundo indígena, el mundo quechohablante, y quechohablante no es solamente el mundo indio, es, según Arguedas, es indio y mestizo. El mundo criollo considera que eso era una nación aparte, que no estaba para nada integrada al Perú, y por casualidad de la vida, en estos días estoy preparando un trabajo sobre el debate en la Constituyente del 79 sobre el voto a los analfabetos. Y las intervenciones del PPC, de Ramírez del Villar, dicen exactamente eso. O sea, son una nación aparte. La población indígena está completamente al margen del país. De un lado están las masas indígenas y de otro lado estamos todos los peruanos. Es más o menos su razonamiento. En el año 79, ya Arguedas no solamente había publicado todo lo que ha publicado, sino hasta ya había fallecido. Entonces, la idea de Arguedas es una idea de reivindicar lo que yo llamaría la empatía, es decir, la posibilidad de poder razonar a partir de la situación que yo trato de entender. Es decir, ustedes verán, por ejemplo, que existe una amplísima bibliografía sobre revueltas indígenas, rebeliones indígenas. No sé si han notado que los indígenas paran de rebelión en rebelión y de revuelta en revuelta. Es la pura, digamos, pulsión de no soportar la poca tolerancia a la frustración de la opresión. Es decir, ¿qué supone tanto estudio sobre la rebelión, la revuelta? Es la idea de que no hay un pensamiento estratégico, de que no hay una manera de entender las cosas en un largo plazo. Hay uno de los pocos textos que escapa a esta lógica es el de este historiador Juan Carlos Estensoro, del paganismo a la santidad, donde aparece, en efecto, un mundo andino que razona en términos estratégicos, que se dan cuenta que si quieren acceder al poder, caballero, pues hay que bautizarse, no queda de otra. Intentan otras tácticas, por ejemplo, escuchan que cuando llegan los españoles, que hay un país que se llama Inglaterra, y con quien los españoles están peleados. Entonces, si se llama Inglaterra, entonces los que estamos con el Inga podemos aliarnos con los de Inglaterra para pelear contra los españoles. Todo eso está documentado en el libro de Estensoro. Entonces, hay una... Ustedes verán que en Arguedas, en efecto, uno diría Arguedas, un autor de la izquierda, del legado cultural de la izquierda, caramba, en esos libros debe haber, pero
millares de rebeliones, de revueltas, y la verdad que lo que hay es cómo la gente se dedica a hacer burilado de mates, cómo se dedica a componer canciones, a escribir poemas, y sobre todo el punto clave es para Arguedas la cultura andina. Si algo tiene peculiar es su carácter creativo. Eso está desde su primera publicación sobre los mitos, se llama, una primera colección que él publica, que es, aquí está, es Canto Quechua, se llama, ensayo del año 38, ensayo sobre la capacidad de creación artística del pueblo mestizo e indio. En efecto, si ustedes verán, la mayor parte de trabajos que actualmente se hacen sobre el área andina, ya no sigue la amazónica, este tema de capacidad de creación no existe. En realidad es una masa reactiva. O sea, está ahí en el mundo pues, para rebelarse, para tener rebeliones cortitas, más grandes, pero la idea de crear no existe. Para Arguedas, los sujetos de la historia son eminentemente creativos y la historia a cada rato nos depara nuevas y nuevas sorpresas. Bueno, hay varias cosas más que había anotado, pero creo que para empezar una conversación creo que después ya me terminaría yendo por demasiadas ramas, así que aquí nomás me quedo. Gracias. Pero algunas lecciones sacamos, ¿no? O algunas interrogantes, algunas inquietudes sacamos. Primero, la imposibilidad de dividir la obra, ¿no? Y quizá lo que hay que hacer es prestarle más atención a ese espacio folclórico, entre comillas, al cual Arguedas le dedicó más tiempo de su vida que a los trabajos antropológicos. Pero es difícil hacer esta separación. Entonces, ¿hasta dónde llegar? ¿Cómo analizarlo? Eso por un lado. Por otro lado, esta idea interesante que propone Carla de que como peruanos leemos buscando la verdad, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Esa es literatura. Y sin embargo ahora hasta encuestas nacionales hay preguntando eso. Y es literatura, ¿no? Y así por el estilo. Nadie ha leído a Vallejo, todo el mundo lo cita. Porque es difícil leer a Vallejo, no es tan fácil de entender, ¿no? Algún par de poemas por ahí, ¿no? Sobre la solidaridad y se levantó, abrazó al mundo y se echó a andar. Pero hay esta necesidad de encontrar la verdad en los textos literarios como lectores producto de una sociedad determinada, me parece una idea interesante que habría que tomar, ¿no? Otra idea es, Arguedas inventó un lenguaje y después desechó ese lenguaje, ¿no? Inventó una mezcolanza que no era ni quechua ni castellano, pero cuando vienen los ríos profundos deja de lado eso y se remite entonces al castellano, porque dice, y él es promotor, entre otras cosas, de todo lo que consideremos ahora como educación bilingüe, que el único camino para esta interculturalidad real, para no usar ya transculturalidad, el único camino es que sepamos, o que los indios sepan hablar bien el castellano, pero que también perfeccionen y manejen bien el quechua. Por eso él propone la estandarización del vocabulario quechua, cosa a la cual se oponen incluso los miembros de la Academia Quechua del Cusco, que el problema que tiene el Perú hasta ahora, que el quechua no se publica. ¿Por qué no se publica? Porque dice que hay 4 variantes. ¿Y por qué hay 4 variantes? Porque hay algunos señores de la Academia de la Lengua Quechua que dicen que el quechua en el Cusco tiene 6 vocales. El quechua tiene solo 3 vocales según las lenguas internacionales, ¿no? Sí, pero no, ¿cómo puede ser una lengua inferior? Si tiene 3 vocales va a ser inferior. En fin, pongo esto como anécdota para señalar la importancia que Arguedas puede tener en un terreno fertilísimo como es este de buscar esto que es la oralidad, ¿no? Arguedas decía que él había aprendido primero de sus vivencias personales en donde se crió hasta la adolescencia, pues ahí en Lucanas, en San Juan de Lucanas y en Viseca, en esta zona de Lucanas, y después que anduvo con su padre, personaje al cual habría que prestar atención. Arguedas dice que con su padre conoció 200 pueblos. La cifra puede ser exagerada, pero es cierto. ¿Dónde no vivió Arguedas incluso hasta llegar a estudiar en San Marcos?
pasó por todo Lucana, Huamanga, Cangallo, San Miguel, hasta terminar en Ica y terminar en Lima, en el colegio Guadalupe, creo que terminó su educación secundaria, ¿no? Su vida misma es un ejemplo de la migración en el Perú. Pero es otra idea interesante esta de, primero, no desvincular los trabajos unos de otros, luego poner énfasis en toda esta oralidad escrita, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Esta oralidad escrita que no ha sido suficientemente trabajada. No se olviden que Arguedas, seguramente todos hablamos del mito de Incarrí, fue Arguedas el primero, este trabajo de acá, de Puquio, es el mito de Incarrí, nada más que eso, y lo presenta en todas sus versiones. Y no lo propone como una reconstrucción del pasado, sino lo propone con la vigencia que tiene para los indios de Puquio, ¿no? Pero en fin, creo que de algunas cosas interesantes podemos extraer de las opiniones que han vertido tanto Carla como Willy. Pasaremos, Pablo. Sí, ¿te parece si no sé si Guillermo y Carla quisieran decir en 5 minutos una cosa adicional o prefieren ya pasar al diálogo? Ah. ¿Otra ronda o pasamos por No sé, como el público quiera. El público está con un ánimo de hambre, creo. Pasemos una ronda y después más bien pueden volver a los temas, porque ahí se ha quedado en el tintero de ellos, se han quedado algunas cosas. Entonces, si alguien quiere decir algo al respecto, aquí hay una... Bueno, buenas noches. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes porque como que nos han brindado, ¿no?, 3 perspectivas para mirar Arguedas complementarias. Luego de escucharlos y como yo he hecho un trabajo sobre las cartas de Arguedas, me parece que hay que leer también las cartas, ¿no? No solo como género epistolar, sino por el Arguedas que se descubre allí, porque luego de escucharlos a ustedes, por ejemplo, esta imposibilidad, ¿no?, de dividir la obra, sale en las mismas cartas de Arguedas describiéndose a sí mismo, ¿no?, en esta forma de moverse entre las disciplinas, ¿no? Y lo que yo encontré, por ejemplo, es que sí es verdad que hay momentos en que él dice en las cartas que su pasión es la literatura, ¿no?, y no se siente tan seguro en la antropología. Sin embargo, hay otros momentos que con la misma pasión él se reconoce como maestro, ¿no?, como profesor. Y otros momentos en que, por ejemplo, a Murra le está diciendo, si hay algo de lo que estoy absolutamente seguro que he hecho bien en mi vida, es la recopilación de la música folclórica, ¿no? Y estaba muy orgulloso de eso, ¿no? Lo único que sí, de la antropología no, con esa pasión, pero pienso que es quizá por una cuestión de, como mencionó Carla, que una disciplina así dura, metodológicamente, más de una racionalidad occidental, por lo menos en ese momento que Arguedas estudia la corriente positivista de mayor influencia y Arguedas rompe con eso. Entonces, en las otras áreas, Arguedas encuentra formas menos occidentales de abordar lo mismo, ¿no? Y la otra idea de Carla, como vocero, hay momentos en las cartas que Arguedas explícitamente reconoce o se siente como que tiene una misión, ¿no?, de hacernos entendernos a nosotros mismos. Es como él se construye, ¿no? Y esa es su misión en la vida, descubrir la cultura andina para los peruanos, pero lo dice, ¿no? Entonces, bueno, era solo eso, decirle que todo lo que ustedes han dicho, acercándonos al hombre, que es el hombre que sale a través de las cartas, y habría que discutir hasta qué punto él también se está construyendo en las cartas, ¿verdad? Como, en fin, bueno, pero era eso. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Me quedé en realidad con una duda sobre la propuesta que lanzó la profesora Sagasti.
en relación a cómo leer Arguedas a partir de la literatura o mejor dicho, de no tratar de dividir esta cuestión literaria y antropológica, ¿no? Recuerdo, bueno, yo soy ahorita estudiante de antropología en San Marcos y recuerdo haber leído en un espacio con una distinción de un mes, primero el libro de Los ríos profundos, donde hay una narración literaria, ¿no? Como la identifica Martín Lienhardt, que ha estudiado también bastante la obra de Arguedas, ¿no? Bien poética, ¿no? Donde se señalan de una forma bien figurativa los elementos, por ejemplo, que él puede encontrar en Cusco, en la visita que él realiza con su papá, etcétera, ¿no? Y luego de un mes me acuerdo haber leído el artículo que publicó en la revista El Museo Nacional, Evolución de las comunidades indígenas en el Valle del Mantaro. Cuando leí ese artículo de forma completa, porque es un texto bien amplio, bien extenso, era otra narración que él utilizaba. Y hay una clara diferenciación, creo yo, y ahí creo que puedo ver unas diferencias tajantes, ¿no? Entre esta narración literaria que se puede encontrar en una obra como Los ríos profundos y una narración etnográfica para mí, ¿no? Que puede encontrarse en este texto, ¿no? O sea, la propuesta que él hace en Evolución de las comunidades indígenas en el Valle de Mantaro, o sea, no habla, por ejemplo, de que la palomita está volando y otras características, ¿no? Sino habla en términos netamente antropológicos, usa categorías como la del cambio cultural, el efecto de la modernización con la creación del ferrocarril, ¿no? que se introduce, ¿no? En el Valle de Mantaro y que crea toda una configuración de cambios culturales, ¿no? Es más, yo creo que el desarrollo que él plantea, o mejor dicho, la reflexión antropológica que él plantea en ese texto es muy enriquecedora porque veo hasta que se adelanta un poco a su tiempo y hace como que reflexiones de que uno podría ahora identificar como antropología visual, hace uso de imágenes, las caracteriza de algún modo, por ejemplo, las vestimentas que utilizan las señoras en Huancayo, que son tradicionales, ¿no? En cambio el varón utiliza terno, sombrero, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría poder saber si es que se podría profundizar más eso, ¿no? Cómo tratar de diferenciar esas dos cuestiones, que lo pude ver bastante en Martín Lienhardt, por ejemplo, que ha tratado de trabajar la obra de Arguedas en base a esa diferenciación, ¿no? De narración literaria por un lado y narración etnográfica. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, en realidad concordando con lo que me dijo mi compañero anterior, yo más que Arguedas como vocero lo aprecio más como observador y como difusor, puesto que justamente el texto que escribe sobre las comunidades de España y de Perú da un primer plano en el cual no exactamente narra una obra literaria claramente, pero le da un enfoque comparativo muy interesante sobre lo que sucede tanto en el desarrollo desde un punto de vista económico, social, hasta llevando hasta el ámbito político de las comunidades, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí podemos encontrar un buen ejemplo como observación y manera de difusión, ¿no? de lo que implica tanto el conocer a las comunidades desde un punto de vista interno más que desde el punto de vista externo, digamos, de la historia, por así decirlo, la historia oficial, ¿no? Donde se ve más la historia política y el desarrollo de un país desde el ámbito meramente político. No nos olvidemos la época en que vive Arguedas, una época muy terrible. La discriminación era grandísima contra el poblador andino. Y él mismo lo vio cuando es enviado a la cocina a vivir con los campesinos de esa época. Y no solo eso, él empieza a sentir, a dar a entender y a conocer que esas personas también tienen sentimientos, tienen emociones, tienen vivencias, tienen una cultura a la cual quiere dar a conocer. Una lengua cual es el quechua, que era pues en ese tiempo despreciado, y que él da a entender la riqueza que tiene, el transmitir en ese propio idioma ese sentimiento. Y cuando él migra a Ica y llega inclusive a Lima y se hace profesional,
Es como dar a conocer en otro sentido y en un sentido más amplio, más profesional. Esas emociones que se siente. Es gracioso para algunos decir la palomita y el... No, ese es el sentir de un poblador andino que crece en ese mundo, que vive en ese lugar. Su música, dar a conocer a los demás, su idioma, darles a conocer para que los demás puedan valorarlo. No lo hace con otro fin. Y creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Valorar desde el aspecto de la literatura, la antropología, el conocer las vivencias de ellos, hasta sociológicamente inclusive. O sea, es bastante lo que podemos aprovechar de los escritos que realiza Arguedas. Gracias. Gracias a ti. La última, antes, una más, Jaime, y ya. Sí. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, es una intervención. Bueno, hoy día en el curso de Antropología Peruana en San Marcos, bueno, yo soy jefe de práctica y justo con los muchachos que están acá presentes, alumnos también, habíamos trabajado justo estos temas, el tema de Puquio, ¿no?, con Arguedas, y habíamos discutido también con otros autores como como Castro Pozo, de nuestra comunidad indígena, y también a Núñez del Prado. Y era curioso porque, bueno, creo que fue una especie de antesala de este conversatorio en la universidad. Y era muy curioso porque varias personas señalaron sobre Arguedas algo muy interesante. Justo que la profesora comentó a veces esa confusión que se puede hacer con este carácter literario que él quiere plantear. Me acuerdo que uno de los alumnos habló sobre que era muy buen literato y que se entendía más como literatura, pero por otro lado, por ejemplo, y también quiero vertir mi opinión, hay algo muy interesante en la etnografía de Arguedas, en este caso, el de Puquio. Él comenta esta cuestión de cambio, pero cuando hace la recopilación, sí, la recopilación, lo que nos sugieren como antropólogos, como etnógrafos, es de que consultemos también a personas de cierto grado de representatividad o respetabilidad en una comunidad, pero cuando él habla de cambio y habla de que los jóvenes ya no guardan estas costumbres, bueno, más que nada lo que cita bastante, no comenta con los jóvenes, y en cierto modo me pareció muy curioso que los alumnos habían hablado de que podía haber cierto sesgo y cierto compromiso con sus ideas de Arguedas, porque también habíamos leído de que en cierto modo Arguedas quería ser también antropólogo para tener un sustento científico a sus ideas, cosa que no es un delito, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos intentado hacerlo, lo hacemos como antropólogos o como científicos sociales, pero es interesante también ver de este lado, porque yo pienso, por ejemplo, a los antropólogos o cualquier persona sociólogo, etcétera, etcétera, hay que tener cierta responsabilidad también, creo, de ver las diferentes caras de la figura, ¿no? A veces caemos en un esencialismo y hasta a veces pienso, por ejemplo, y la gran crítica que tengo sobre, más que a Arguedas, de los seguidores de Arguedas en San Marcos y en otras universidades, de que ni siquiera lo leen y lo endiosan, ¿no? Sí, y bueno, o sea, tenemos vacas sagradas, ¿no? Y Arguedas a veces se convierte en una vaca sagrada y yo creo que, de cierto modo, se puede depreciar el conocimiento que pudo haber brindado. Hay que también tener cuidado, pienso yo, con la esencialización. Y Arguedas también como humano, tiene errores, tiene sesgos, y de cierto modo creo que para hacer un estudio responsable de él hay que ver las diferentes caras de la moneda, ¿no? Porque a veces veo esa esencialización que se hace, ¿no? Y se le pone a veces como un santo, claro, gracias por eso. O sea, creo que es importante lo que los alumnos señalaron hoy día, ¿no? De que Arguedas también puede tener algunos sesgos y hay que tener cuidado con eso. Y eso también es interesante como un dato, ¿no? Como el dato que puede brindar el etnógrafo, ¿no? Siempre el etnógrafo hay una preconcepción y eso también
debe ser importantísimo para la lectura que generemos tanto de Arguedas como de otros autores. Gracias. A la vuelta. Después se llama otra vuelta, pero rápidamente, yo había separado aquí, y a propósito de lo que acaba de decir el compañero de San Marcos, dos citas de Arguedas de este trabajo sobre Puquio. Uno dice, las dos religiones, es decir, la religión occidental y la religión de los indios, cumplen funciones diferentes y sin embargo son integrantes de un complejo mayor que abarca ambas. Los préstamos son mutuos, existe sincretismo en ambos campos, a propósito de lo que ahora se discute de interculturalidad. Y al final había puesto aquí, así Puquio aparece como una pequeña ciudad en la que es posible observar con mucha claridad los típicos fenómenos del cambio revolucionario de cultura. En pocos años, un grupo humano bien integrado, a pesar de la más extremada heterogeneidad de sus elementos, porque son un todo, aunque sean heterogéneos, es removido y se lanza a recuperar un nivel de cultura que ha significado siglos de trabajo en las áreas de las que recibe los agentes que han provocado el proceso de cambio. Eso sintetiza el trabajo de Arguedas sobre las regiones. Arguedas no es ningún santo, pero igual que le pasó a Arguedas, le ha pasado creo que a Quijano con la cholificación, que tampoco ha tenido el impacto que creo que debió tener. Y eso que está vivo, o sea, no se ha suicidado, ni ha pasado las crisis que pasó Arguedas en su vida personal, ¿no? Y ha pasado muchas veces con propuestas que en el fondo son todas confluyentes de la necesidad que tenemos de construir un referente colectivo distinto al que tenemos ahora, o por lo menos que involucre a todos los que son diferentes. Yo acabo de hacer una conferencia que se titulaba «Somos iguales pero somos diferentes», o «Somos diferentes pero somos iguales». Somos diferentes culturalmente, pero deberíamos ser iguales como ciudadanos. Es decir, en el fondo, Arguedas, Quijano, incluso los que lo criticaban en la mesa, estaban tratando de alimentar una propuesta colectiva que, así como ha señalado Willy respecto al trabajo de Estenssoro para el mundo indígena, una propuesta colectiva que debería involucrarnos a todos, ¿no? Y esa es la idea que está en el fondo. Por eso no se trata de santificar a nadie, pero algunas cosas quedaron pendientes con Carla. Y que están vinculadas a esto de la santificación y con lo que se había comentado acerca de la discriminación en la época de Arguedas. Era una chica que había participado por atrás, de acá no distingo. Arguedas, lo que yo, digamos, estoy planteando es que entendamos a José María Arguedas como un vocero, ¿sí? Quizás una imagen que pueda ser un poco más parecida, más similar, más cercana, sea la de Guamán Poma de Ayala. Cuando tú lees la Nueva Crónica y Buen Gobierno, tú tienes un Guamán Poma de Ayala que te hace separaciones de jerarquías sociales, que te separa etnias, que te describe geográficamente lugares, pero que también tiene cómo camina el autor y tiene un relato autobiográfico. Entonces, es un poco esa figura del vocero, porque cuando Arguedas cuenta su vida, porque también hay que entender que en la literatura Ernesto es su alter ego, ¿no es cierto? Cuando él cuenta su vida, él se está contando como una metáfora del país. Entonces, ¿hasta qué punto ahí, digamos, esta parte como etnográfica no está presente? O sea, lo que voy es que es un cruce. Por supuesto, él ha estudiado literatura, él ha estudiado antropología y va a hacer una diferencia cuando tiene que hacer una tesis o un tratado, digamos. Tampoco es que él sea ingenuo. Pero lo que me interesa es que nosotros como lectores, y justamente porque ha pasado mucho tiempo, nosotros no podemos separar la cultura andina de José María Arguedas, ni de su literatura, ni de sus recopilaciones, ni de su antropología. Es cierto que las obras antropológicas, digamos, se trabajan más en términos académicos, se han trabajado hace poco, ahora se están difundiendo más. Eso sí es cierto porque, digamos, creo que nadie va por el mundo leyendo obras antropológicas, si es que no estudia antropología, digamos, ¿no? Una que otra por ahí, no sé, Levi-Strauss, y esto es, ¿no?
es un tema complicado, digamos. Pero cuando tú lees Los ríos profundos, no puedes evitar sentir que hay un antropólogo ahí, digamos. Esa es la parte, digamos, que yo quiero un poco cambiar y dejar de separarla, pero más en Arguedas, y mirarlo a Arguedas como un vocero. Y por eso quiero regresar a la parte de heroicidad, porque también Arguedas tiene una manera de narrar su vida que no nos consta si realmente su vida fue así. Su hermano lo contradice. Su hermano lo contradice, dice que la madrastra no era tan mala con él. Pero la idea de la madrastra, pues en la literatura la tenemos desde niños y es perfecta. Y lo mismo ocurre con la figura de la heroicidad y con la figura del suicidio y con los diarios que están en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Es decir, esa es la parte que a mí me parece interesante. O sea, yo no digo que nosotros, desde los saberes disciplinarios que todavía se mantienen en la actualidad, nosotros no podamos ver estas fases como fases con S, ¿no?, de la luna, esas fases de Arguedas. Por supuesto que las podemos ver, pero hay un Arguedas entero, que es este Arguedas vocero, que se pone a sí mismo, que se siente a sí mismo como vocero de esa cultura, y lo que nosotros tenemos que asumir es que la manera en la que nosotros entendemos la cultura andina es a partir de la historia de la madrastra. O sea, nosotros no nos la podemos quitar de la imaginación. Arguedas nos ha construido un imaginario de lo andino, a partir de sí mismo y a partir de ser vocero, que es lo mismo que hace Guamán Poma respecto de la colonia, al punto que a cuántos de nosotros nos duele tener que asumir que las ilustraciones de Guamán Poma son calcos de ilustraciones medievales, ¿no es cierto? Un antropólogo lo puede sentir, porque cuando nosotros nos enteramos de que los dibujos de Guamán Poma son más españoles que otra cosa, duele un poco. Uno de los jesuitas, al fin y al cabo. ¿No? En todo caso son modelos y era la manera de dibujar en la época y alguien le enseñó a dibujar y le han enseñado a dibujar de esa manera. Entonces, pero para nosotros, cuando sale la publicidad de Inca Kola y de la creatividad, te ponen que lo peruano es Guamán Poma. O sea, son autores que nos han ido a nosotros construyendo nuestra propia identidad de lo andino. Y digo nuestra propia identidad de lo andino, más allá de que haya discriminación o no, hay una apropiación de lo andino que ya está insertada en nuestro imaginario, ¿no? Así como Willy hablaba, por ejemplo, de este tema de las revueltas y de que viven una suerte de revolución permanente. Revueltas permanentes. Sí. Son como parte del imaginario. Y es interesante cómo Arguedas se ha vuelto parte de ese imaginario. Y eso alimenta ese cargamontón de la mesa del IEP, porque eso le permite la caída trágica del héroe y eso le permite que sea totalmente idealizado, como Orfeo, digamos, ¿no? Mitificado. Es un proceso que ocurre, digamos, con las figuras de los chivos expiatorios. Ustedes en antropología lo deben saber bien, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso hay en Arguedas? Por eso Arguedas es un autor que a mí me parece, digamos, fascinante, fundamental. Yo sí creo que los peruanos tenemos que pasar por Arguedas y más que idealizarlo, reconocer todas estas potencialidades que pueden haber, porque cada cosa que leemos, cada pregunta que nos interpela sobre la vida de Arguedas o sobre su obra, en realidad nosotros inevitablemente nos lleva a preguntarnos sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad, y eso sí me parece, digamos, más allá de la heroicidad, me parece que, digamos, Arguedas es un hito, pues. Es un hito. No sé si un mito, pero sí un hito, definitivamente. Bueno, quería mencionar un par de cosas. La primera, reiterar, porque yo creo que es una pregunta pendiente, es decir, ¿cómo así un logro cultural de esta magnitud ha pasado desapercibido? Para mí la única explicación es que la recopiladora es la viuda de Arguedas, que es una señora senderista declarada, y que eso debe ocasionar solamente una situación difícil. Pero me parece que es un problema cultural real. Es decir, es porque la recopiladora es una señora senderista que no se puede hacer una presentación con bombos y platillos como esa recopilación largamente se merece. Es decir, ¿qué privilegiamos? Ese me parece que es un punto... No sé, de repente hay alguna otra dificultad, pero llama poderosamente la atención que una publicación de esta importancia no haya tenido una sola presentación con todo el peso y bulla que se merece, por un lado.
El otro punto es, sí me parece importante distinguir entre el Arguedas personaje y el Arguedas de los textos. Yo largamente prefiero el Arguedas de los textos. El Arguedas personaje sufrió mucho en vida, sufrió mucho, mucho. La verdad, hurgar más en ese sufrimiento que ya pues son ya ni siquiera son gusanitos, no es polvo, digamos, no, yo creo que el lado más generoso de Arguedas fue lo que nos dejó como un legado escrito, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos estimula más a ser creativo. Ahora, a uno le puede interesar o le puede fascinar cuál era el lado más destructivo de Arguedas, de lo cual es obvio que tenía un lado tremendamente destructivo. Pero me parece que eso es, digamos, yo la verdad, el tema de, digamos, si me preocupo esto sobre si he vivido en vano, leo eso es literatura, es porque él hace exactamente lo mismo, lo cual él se queja 3, 4 años antes con la novela de Sofocleto, que era Sofocleto, o sea, tenía cuero y chancho, pues no se iba a deprimir porque le cuestionaran la novela. Y el otro punto es, sí, sobre el Arguedas, más que literario, sobre una concepción de la literatura que existe, de la cual me siento bastante ajeno, que es esta idea de verdad versus mentira. La literatura es, yo escribo literatura porque me dedico a contar mentiras. Es una oposición, a mí me parece que la buena literatura, la que para mí considero buena literatura, y es un criterio muy personal, es la que se dedica a enfrentar problemas morales. O sea, hay en cierto momento problemas morales que no están claros y uno quiere darles una respuesta. Una oposición perfecta me parece el caso de este novelista que me gusta mucho, es un sudafricano, Coetzee, que de paso de hecho tiene una polémica con Vargas Llosa respecto justamente al papel de la literatura, una recopilación de textos que llama Contra la Censura. Y uno ve las novelas de este sudafricano y plantea problemas morales realmente muy serios. Es decir, por ejemplo, se justifica una violación en nombre del apartheid, se debe pagar una culpa dejándose violar, es una pregunta dura. Peor todavía, y yo debo permitir, ¿y qué pienso yo como padre de la hija que es violada? Bueno, esos son problemas morales, frente a los cuales no hay respuesta fácil. Cuando Vargas Llosa populariza esta idea de la verdad versus la mentira, es porque, en efecto, en su primera etapa todavía se plantea problemas morales, de ahí esta pregunta judio-cristiana del pecado original, ¿no? Que es en qué momento se jodió el Perú, que es más o menos en qué momento le hicieron caso a la serpiente, digamos. Pero es la pregunta por el pecado original, por supuesto, es una pregunta teológica, es lo que quiero decir, ni siquiera literaria. Pero hay un momento en su vida en que el neoliberalismo le solucionó todos los problemas morales. Y entonces, a partir de ahí, en efecto, es mentiras versus verdad. Uno puede ver la cronología muy acertada. Y yo creo que en Arguedas, en efecto, tanto en la parte literaria, pero en la antropológica también, él quiere resolver problemas morales. El problema de la identidad es un problema moral, en efecto. Es decir, ¿cómo me siento yo auténtico? Yo me voy a sentir auténtico siendo indio, siendo antieuropeo. Por ejemplo, hay una parte, un texto muy bonito donde él cuenta que llega a París y se sienta en el Boulevard Saint-Mich a tomarse un café y al cabo de un rato se siente comodísimo. Casi dice, me provocaba hablar en quechua con la gente que estaba alrededor. Es decir, porque se sentía como en casa. Entonces, yo sí creo que, y que es lo que nos deslumbra en los textos de Arguedas, es en efecto que se planteaba problemas morales y los trató de resolver uno por la vía de la estética y otro por la vía de la investigación, y que investigación. Los casos sobre Huancayo son impresionantes. Hay una parte en que se pone a contar cuántos puestos son los que venden ropa, cuántos puestos son los que venden sombreros, es decir, en tal cuadra hay tantos puestos de venta. O sea, es una cosa muy minuciosa. Pero lo que quiero decir es, él no estudia temas, él estudia problemas que quiere resolver. Como de paso se ha dicho, yo creo que es el mejor método académico, cuando uno se pone a estudiar algo que a uno íntimamente le concierne. Por eso de hacer de las ciencias sociales un estudio de casos, que
claro, yo puedo estudiar algo sobre, digamos, no sé, pues, migraciones de los, no sé, pues, de los campesinos de Birmania hacia Indonesia. Y sí, claro, seguramente algo me concernía en términos de una solidaridad general, pero no es una parte de una cosa vivida. A eso iba con el tema de lo infinitamente pequeño. La vida que nos rodea, que uno puede creer que es muy chiquitita, es en realidad infinita. De hecho, en la psicoterapia del psicoanálisis eso queda evidente. Cuando Freud dice que el psicoanálisis es interminable, es una forma de decir que en realidad la mente es infinita. Entonces me parece que esas cosas es importante destacar, y yo sí creo que la obra de Arguedas, la literaria y la antropológica, sí se plantea preguntas morales, y una de ellas es en qué consiste ser auténticamente ellos, auténticamente Arguedas, auténticamente fulano, mengano o quien fuere, ¿no? Bueno, eso quiere decir. Aquí justo conversábamos, ¿quién es el otro para Arguedas? Él mismo. O sea, no hay otro en Arguedas. Él no estudia al otro, se estudia a él mismo, ¿no? El otro es el mismo y así construye esta imagen que ustedes han descrito. No sé cómo estamos frente a la clausura inminente del local, José Carlos. Al borde, pero están para quienes ganan. No, sí, claro, sí, será ¿Sí hay? porque se quedaron ahí. Claro. Primero tú. Pero hasta aquí el tiempo, porque 15 minutos, ¿no? 8:30. Que sean breves. Ya, sí, disculpe. Sí. Yo quería hacer un comentario acerca de cuando se mencionó que Arguedas viajaba porque también fue, o sea, porque acompañaba a su papá en sus viajes por motivos de trabajo. Él cuenta también en su obra como su experiencia de vida, de que cuando él viajaba y en medio de sus viajes iba por diferentes colegios. Él cuenta que, o sea, tuvo malas experiencias, o sea, porque fue mal visto, ¿no? Esa problemática, y cuando llegó a Lima, ¿no? Y también cuando estuvo, como vino de Ayacucho, ¿no? En el camino, pasó por Ica, ¿no? En el camino, y también cuenta de cuando estuvo en el colegio de San Luis Gonzaga en Ica. Y quería un poco comentar sobre esa situación, algunos detalles. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Felicitaciones a los organizadores, también a los panelistas aquí presentes. Yo solamente quiero resaltar, hay dos cosas. Cuando hablamos de Arguedas, desde el punto de vista de la concepción mundo andino, es integral. Es bien difícil separar literatura, antropología, ¿no es cierto?, para analizar. Entonces, de ahí nadie nos vamos a escapar. Si estamos pensando separarlos, estamos trabajando la investigación desde el punto de vista occidental, ¿no es cierto? Sabemos, en esa lógica, yo creo que muchos de nosotros no entendemos integralmente a Arguedas. Ahora, es cierto, cuando me antecedían de la carta, Arguedas viajaba mucho a Chile. Por ejemplo, en una de sus cartas menciona, ya acabé mi tesis de antropología, ahora ya me puedes llamar doctor. Así, ¿no? Entre bromas le decía a Pedro Lasarte, si no me equivoco, cuando se iba hacia Chile. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, cuando analizamos, por ejemplo, el caso de Vallejo. Vallejo estudia medicina no para ser médico, sino para escribir su poemas humanos. Lo mismo hace Arguedas, ¿no es cierto? Antropología no siempre estudia para ejercer como profesión, sino que como herramienta de su trabajo, de su investigación que él está desarrollando. Yo entiendo a ese nivel. Ahora, ¿por qué es importante la academia? Es importante la academia para que le escuchen en la academia su propuesta.
para que conozcan su investigación en las universidades. Por eso es que va a la escuela, por eso es que va a las universidades, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Lucero Pinedo, soy de Antropología de San Marcos. No quiero repetir una verdad de perogrullo, pero rescato lo que usted menciona, que es que a Arguedas tenemos que considerarlo como un vocero. Y por eso remontémonos de repente a otros viajeros, otros cronistas que también vieron esta situación en el Perú y la documentaron. Pensemos, por ejemplo, en Martínez de Compañón. Él, bueno, vamos a documentar para administrar de repente y ahí queda. Tenemos unos volúmenes preciosos, además muy bien iluminados, ilustrados incluso. Él llega a, bueno, no existían grabadoras de sonido, entonces voy a escribir la música que ellos producen. Pero ¿cuál es mi posición? Entonces, ¿cuál es la posición de Martínez de Compañón, un administrador colonial? Arguedas lo que hace es, ya, yo también vivo esto, pero mi posición es, no dejemos la administración en otras manos. Hay que darle la administración a estas personas que conozco, que son parte de mí. Y su mérito es, de nuevo, acercarnos emotivamente a este mundo, a su mundo. Y no sé, de repente podríamos verlo desde un punto de vista muy instrumentalista. Para propósitos educativos, Arguedas es una herramienta para acercarnos al mundo indígena, ¿no? Sí, así nos acerca emotivamente, esta es su funcionalidad. Pero bueno, de todas formas, no hay que perder eso de vista, porque la educación implica emociones y ese es el valor de Arguedas, que acerca las emociones, acerca del mundo andino hacia los que son externos a ese mundo. Y también yo ya estoy cansada de escuchar las críticas que se le dan, como que no es antropólogo, no es novelista. Hasta he escuchado de parte de Marco Aurelio de Negri decir que no es indígena porque los indígenas no tienen psicoanalista. Entonces, ¿cómo? Claro, ese tipo de cosas. Bueno, le doy el micrófono a otra persona. Sí. Chiquitito. Disculpen que intervenga por segunda vez, súper breve. Este debate de si la literatura es verdad o mentira, ¿no es cierto?, me hizo acordar también, hay un par de cartas que intercambia Arguedas con Grains, y que quizá el tema no es hablar de verdad o mentira en la literatura en el caso de Arguedas, sino de forma versus fondo. Él defiende que el lenguaje, la técnica, qué sé yo, no debe hacernos perdernos sobre el fondo, ¿no? Entonces, por ahí. Ya, listo. Yo había dicho al comienzo que habría que prestar atención al padre de Arguedas, me había olvidado después de retomar la figura. Un personaje bien especial, cusqueño, tan especial como Quilco Huaraca. Seguramente ustedes conocen la historia de Andrés Alencastre, el folclorista que Arguedas exalta. El padre de Quilco Huaraca era un hacendado en la zona del Anguilayo, en un sitio que se llama El Descanso. Y en los años 20, los indios de su hacienda lo mataron. Pero la familia siguió en propiedad de la hacienda. Y vino la reforma agraria y el hijo, que era un folclorista, un cultor, un poeta en quechua, Quilco Huaraca era su chapa, su nombre era Andrés Alencastre, como el padre que había muerto. Y Arguedas tiene un artículo ahí reivindicando a él como un especialista en poesía quechua, junto con otro músico. Pero Andrés Alencastre, Quilco Huaraca, pierde la hacienda, pero un día trata de ir a recuperar la hacienda y los indios también lo matan en los años 70. O sea, este personaje, este señor, Andrés Alencastre, me hizo acordar en parte al padre de Arguedas, no porque sea hacendado, sino porque provenía de estas familias cusqueñas que reivindicaban el quechua como un elemento de identidad, aunque despreciaban al indígena, de alguna manera eran como el personaje de todas las sangres, ¿no? El bueno, Don Bruno era el bueno, ¿no? De Don Bruno.
El padre Arguedas lo votaron del trabajo que tenía como juez porque él había sido opuesto a Leguía. Cuando entró el leguismo lo sacaron, agarró su placa de abogado, iba de pueblo en pueblo, ponía la placa, trabajaba un tiempo y según Arguedas, que también ha mitificado la figura del padre, se cansaba del sitio y de los pajaritos, en ese sentido sí lo dice Arguedas, ¿no? Que se cansaba del ambiente, de la geografía y se mudaba a otro pueblo. Yo tuve no sé si es suerte, pero yo trabajé alguna vez en el pueblo de San Miguel, que es la capital de la provincia de La Mar, y me metí al archivo de la subprefectura provincial, y buscando papeles encontré una partida de defunción de la señora Altamirano de Arguedas, muerta de colerina en 1913, o sea, cuando Arguedas tenía 3 años, creo. El padre estaba viviendo ahí. Quizá habría que, por ahí, a alguien que quiera estudiar algo, tú que andas en cosas de psicología, de psiquiatría. El padre es una figura, el padre murió en los años 30, y Arguedas siguió hablando de él y reivindicándolo, y murió en Yauyos como vos, y había pasado por los sitios más inverosímiles, con su placa la sacaba, la ponía, la sacaba, la ponía, como abogado litigante. Seguramente no era muy buen abogado, porque no duraba, o no había tantos juicios, no había tantas rebeliones indígenas, porque no tenía en dónde actuar. Pero es un personaje interesante a propósito de lo que me preguntaste, y valía la pena ver lo que dicen sus hermanos, ¿no? Las opiniones de los hermanos también hay que tener en cuenta para comprender a Arguedas, ¿no? Bien, cerraremos con Carla y con Willy. Bueno, respecto de lo que hemos seguido hablando, ¿no? Justo con Gabriela Núñez, que hizo esa pregunta final de la forma y el fondo, que tiene que ver con esto también de lo moral, ¿no? De los dilemas morales. Justo con Gabriela habíamos estado trabajando el tema de cómo trabajar con los docentes actuales, José María Arguedas, sin que se vuelva una tarea de comprensión lectora, de sacar ideas principales e ideas secundarias del relato, y más bien que sea como una suerte de detonador de emociones en los estudiantes. Pero para los profesores eso es bastante complicado, porque los profesores es mucho más sencillo si tienen un tema claro y dicen, nosotros vamos a trabajar racismo. Entonces, en este cuento se habla del racismo, pero no solamente se habla del racismo, en el cuento también se habla de, no sé, la mujer que ha sido abusada, se habla también del maltrato animal, no sé, hay 5 temas y de repente un chico ha sido movilizado por uno de esos temas, pero el profesor quiere trabajar uno porque así se siente más tranquilo. Entonces, yo creo que ahí hay toda una tarea que es lo que nos hemos propuesto con un grupo de profesores desde el año 2003, de, digamos, lograr generar una metodología que permita que cuando se enseña Arguedas se pueda resaltar estas polémicas, estos dilemas morales, estas situaciones donde es difícil tomar decisiones, como en Guarmacuyay, por ejemplo, ¿no? Y que el profesor también se atreva y tenga la valentía de enfrentar los diversos efectos que pueden ocurrir en una misma clase trabajando Arguedas, ¿no? Es un reto, no es algo sencillo. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá, si estamos acá es porque Arguedas nos ha tocado diversas fibras a lo largo de diversos momentos. Son cosas muy distintas, depende de lo que uno mismo está viviendo además, ¿no? Yo recuerdo que, claro, a mí me gustaban mucho Los Ríos Profundos cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Porque, claro, veía a estos personajes y me imaginaba, los proyectaba, ¿no? Cuando entré a la universidad me fijaba más en la chichera y que tenía varios maridos. En fin, son temas, ¿no? que van, digamos, despertando la imaginación, ¿no? Eso es, digamos, un aporte que a mí me parece fundamental. Bueno, yo lo que quería era realmente invitarlos y esperando que este conversatorio haya sido un buen estímulo para que se acerquen a esta obra antropológica de Arguedas, al esto en efecto, al esto para que en el uso que le den al texto poco a poco vaya adquiriendo nombre, porque en efecto es un producto cultural nuevo en realidad, es decir, los textos son antiguos, pero presentados así es algo nuevo y qué
peso, qué forma va a tener, va a depender de lo que hagamos. Y esto tiene dos dimensiones. Hay la dimensión informativa, es decir, qué puede indicar esto sobre el mundo andino, que además es un mundo andino de mestizos e indios, o también, que es la parte que me parece más interesante todavía, que es lo que podría, estirando el término, usando con un poco de laxitud, la parte metodológica, vamos a decirlo así, es decir, en otras palabras, cómo poder desarrollar un método mucho más apoyado en la empatía que en la alteridad. Como ese que me parece que es el otro, que en algún momento probablemente tuvo alguna importancia, en realidad no somos tan distintos, es decir, poder reconocer eso que se podría decir como una especie de un parecido de familia, que a veces será más vago, a veces será más nítido, con contornos más claros, a veces difusos, pero yo creo que parte de las dificultades de todo tipo que tenemos en la actualidad es porque hay un exceso de sentir a los demás como ajenos a uno mismo, ¿no? Y yo creo que en eso sí Arguedas, como actitud hacia el estudio, hacia la creación en general, sí creo que tiene mucho que enseñarnos. Bien, eso es todo, gracias. Hoy día aparecieron las carátulas de los diarios en quechua y en aymara, y debe ser parte también del trabajo de Arguedas que eso haya sucedido. Ya sé que es el Día de los Idiomas Indígenas, pero ¿te imaginas esto hace 30 años? O sea, digamos, hasta esas cosas pequeñas nos deben hacer pensar, ¿no?, la importancia de Arguedas. Bueno, gracias a ustedes.